¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy seguimos con el comentario de este maravilloso documento, la Gaudete et Exsultate. Ya veíamos cómo el Papa hablaba de dos enemigos grandísimos desde hace mucho tiempo de la santidad, y que era el gnosticismo, es decir, ese deseo de conocer todo, de tener todo aquí sin ningún misterio. Y hoy vamos a hablar de ese segundo enemigo, que es simplemente una palabra que tal vez no podamos entender enseguida, que significa pelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Dice el Papa. El poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. El pelagianismo reducía, y reduce actualmente, nuestra santidad al esfuerzo humano y quiere pretender que todo el esfuerzo humano es simplemente lo único necesario para ser santos. Que no hace falta, a fin de cuentas, la gracia de Dios. Que si yo quiero, lo voy a lograr. Y qué equivocados están. Porque sin gracia no se puede absolutamente nada. Dice Jesús en el Evangelio, sin mí no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque como dice en estos días, Él es la vid y nosotros somos simples sarmientos. Nosotros no somos vides, es decir, de nosotros no depende nuestra propia vida sobrenatural, depende de Dios. Somos sarmientos y no podemos creernos más que eso. El pelagianismo nos dice que basta nuestra voluntad, que si tú te esfuerzas lo vas a lograr. ¿No es verdad que es un mensaje que escuchamos constantemente? Tú puedes, tú adelante, todo depende de ti, no dejes que los demás te hagan, no dejes que no sé qué, tú y tú. Y la verdad es que la voluntad que tenemos es muy necesaria, por supuesto, y tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios, pero no es ni mucho menos el inicio, ni tampoco el final. Todo es gracia, el inicio, la continuación y el final. Incluso es una gracia el poder querer ser santos, el poder querer poner todo de nuestra parte, pero sin gracia no podemos nada. Se olvidaba, dice el Papa, el pelagianismo, de que todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios, citando a Romanos 9:16. En definitiva, dice el Papa que el pelagianismo es una voluntad sin humildad. Es decir, en el fondo, falta un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites, que eso es precisamente lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros. Curiosamente, si centramos todo en nuestra voluntad, más que santos, nos vamos a hacer ¿qué? Soberbios. Y ese es el peor pecado que podemos cometer. ¿Y por qué? Porque al centrarnos en nosotros mismos nos damos demasiada importancia y así estamos echando afuera la gracia de Dios. No le estamos permitiendo que actúe en nosotros, que haga su obra. No estamos permitiéndole a Dios ser Dios, sino que nos constituimos en dioses de nosotros mismos. Y eso es lo peor que podemos hacer para nosotros mismos. La gracia, precisamente, porque supone nuestra naturaleza, no nos hace superhombres de golpe. Pretenderlo sería confiar demasiado en nosotros mismos. Nos encantaría que recibiéramos el bautismo y a partir de ahí ya todo dependiera de nosotros. Ya tenemos la gracia, ya somos templos del Espíritu Santo, ya tenemos las virtudes teologales, las virtudes cardinales. Vamos para adelante, ahora sí todo depende de mí. Pero no es así, porque la gracia, la redención de Cristo es un regalo, pero también es una tarea que tenemos que ir desarrollando progresivamente, sobre todo abriendo nuestro corazón a la gracia de Dios. A veces pensamos, cuando comenzamos una vida cristiana seria, que la santidad depende de ir creciendo en esas virtudes, de ir creciendo en ese esfuerzo. Y es verdad que hay que crecer en las virtudes, y es verdad que cada vez hay que esforzarnos más, pero el esfuerzo y las virtudes no son sino para, como quien dice, limpiarle el terreno de nuestro corazón a Dios para que su gracia pueda derramarse encima de nosotros. Por lo tanto, más que construir es quitar esos obstáculos y dejar que la gracia de Dios fluya en nosotros. Y eso, queridos hermanos y hermanas, es lo único que nos puede hacer santos. Es lo único que nos puede hacer felices.
Para poder ser perfectos como a Él le agrada, necesitamos vivir humildemente en su presencia, dice el Papa en el número 51. Vivir humildemente en su presencia. Qué importante es esto. La humildad no es del que dice yo no valgo nada. La humildad es el que dice yo valgo lo que valgo delante de Dios. No delante de los demás ni delante de mí mismo, delante de Dios. Y si yo valgo toda la sangre de Dios, y si yo valgo todo su amor, mi valor es infinito y tengo que abandonarme en esos brazos queridísimos, profundísimos y llenos de amor de parte de Dios nuestro Señor. Una vez que lo aceptamos y dejamos de pensar nuestra existencia sin Él, fíjense nada más, desaparece la angustia de la soledad. ¿Alguna vez te has sentido sola o solo? ¿No será porque centras demasiado tu esfuerzo en ti mismo? ¿No será porque no le permitimos a Dios ser Dios en nuestras vidas? Una vez que aceptamos esto, la angustia por la soledad desaparece, porque nos sabemos acompañados siempre por un Dios que no importa lo que hagamos, no importa cómo seamos, siempre estará allí si se lo permitimos, siempre estará ahí si le abrimos el corazón, no con nuestro esfuerzo, sino con la simple disposición de dejarlo a Él ser Dios, de dejarlo a Él amarnos, de dejarlo a Él perdonarnos, de dejarlo que Él edifique en nosotros su obra. Él que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¡Qué paz! ¡Qué serenidad! ¡Qué seguridad nos da esto! Yo puedo ser una piltrafa, puedo ser la peor basura del mundo, pero si dejo que la gracia de Dios trabaje en mí, entonces todo es posible. Porque todo es posible para aquel que cree, también dice la palabra de Dios. Dice el Papa en un apartado que esta enseñanza de la Iglesia ha sido muchas veces olvidada. Y hace un recorrido aquí de muchos santos padres, de muchos concilios, de muchas veces donde se ha recordado constantemente que todo es gracia. Pero voy a citar simplemente el número del catecismo, que dice que la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana. No hay nada que sea por encima de la gracia. Todo está por debajo. Y por eso, mientras más nos abandonemos en ella, más rápido vamos a poder experimentar esta verdad de que somos criaturas y Dios es Dios. Además, esto nos abre una amistad muy personal y muy profunda con Dios. Dice el número 54, su amistad nos supera infinitamente y no puede ser comprada por nosotros con nuestras obras, y solo puede ser un regalo de la iniciativa de su amor. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo seas, no importa tu pasado, no importa tu futuro, si tú te abres a la gracia, eso basta, porque Él quiere ser tu amigo. Él quiere estar allí, Él quiere siempre estar en tu corazón, simplemente está esperando que tú le abras. Dice el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno me abre, entraré con él y cenaré con él, y él conmigo. Yo te invito hoy, querido amigo, querida amiga, a que hagas una oración sincera desde el fondo de tu corazón, y le digas al Señor, entra en mi corazón. Ayúdame a no depender de mis propias fuerzas. Ayúdame a no pensar que mi esfuerzo es lo fundamental. Ayúdame a abrirme a tu gracia. Ayúdame a abrirme a tu amor. Ayúdame a confiar muchísimo más en ti que en mí. Ayúdame a saber, en definitiva, que la santidad es primero obra tuya antes que mía. Y el Papa nos advierte de que solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más. Es decir, el Papa no está diciendo que todo depende de la gracia y entonces siéntate, acuéstate y deja que Dios trabaje en ti como si fuéramos una simple piedra que un escultor tiene simplemente que pulir. Dice más bien que todo depende de la gracia, pero que una vez que entra la gracia, tenemos que colocar nuestra voluntad, nuestra libertad, para que la gracia siga actuando y para ser dóciles a esta gracia. Pero incluso
ese mismo regalo de ser dóciles ya es gracia. Y por eso hay que pedirle todos los días, Señor, ayúdame a ser fiel, a cooperar con tu gracia. Y nos advierte el Papa, y aquí es impresionante, de esa tentación constante que tenemos los cristianos de ser pelagianos. Y tú dirás, no, yo pelagiano no, pero pon unos ejemplos que en más de alguno yo me he reconocido. Dice, se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas. La obsesión por la ley, el cumplir, cumplir y cumplir, el poner cada vez más preceptos, el pensar que si hacemos X o Y entonces somos santos y no en el amor. La fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas. La ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia. ¡Wow! Este papa es muy arriesgado en sus opiniones y en sus palabras, pero qué cierto es. Mientras más nos preocupamos de lo exterior, más descuidamos lo interior. Y lo interior es lo que da sentido al exterior. Atención, no está diciendo el Papa que no nos preocupemos de la liturgia, que dejemos las conquistas sociales a un lado. No, está diciendo simplemente que no las pongamos como un garante de nuestra santidad, sino como un fruto de la gracia de Dios en nosotros. Y continúa, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos. Es que logramos traer a 1,000, 10,000, 100,000 personas a tal conferencia, congreso, evento. El embelezo por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. Y esta es una tentación constante en nuestra época. Esa autoayuda, esa autorreferencialidad, ese pensar que yo me basto, que no necesito de los demás. Sí, de Dios sí decimos, pero de los demás no. Qué equivocados, porque si dejamos de necesitar a los demás, dejaremos de creer que necesitamos a Dios, porque los demás son sacramentos de la presencia de Dios en nuestras vidas. En esto, algunos cristianos gastan su energía y su tiempo en lugar de ¿qué? En lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, en apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio y de buscar a los perdidos en esas inmensas multitudes sedientas de Cristo. No perdamos tanto nuestro tiempo y energías en obsesionarnos por lo externo. Dediquémonos a transmitir con alegría, con entusiasmo y con pasión este mensaje de salvación, que es un mensaje de libertad. Hoy en la primera lectura está Pablo y Bernabé y están discutiendo con los judíos porque quieren imponerles a los nuevos conversos que venían del paganismo la circuncisión. Y Pablo, con esa libertad interior que siempre tuvo, se niega y tiene muchos problemas por eso, pero no le importa, porque lo que importa en el cristianismo no son esos pequeños cumplimientos, sino el gran cumplimiento del amor a Dios y del amor al prójimo como a uno mismo. ¿En qué gastas tu vida cristiana? ¿En qué te preocupas todos los días? Solo en amar y en dejar ser amados, porque solo quien se ha sentido amado incondicionalmente, y eso es la gracia, puede entonces también amar incondicionalmente a los demás. Dios nos conceda a todos una humildad de voluntad que nos permita saber que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Dios, y que si cooperamos con su gracia, eso mismo ya es una gracia. Soy el Padre Adolfo, recen por mí para que pueda ser cada vez más ese instrumento de la gracia. Yo rezo también por ustedes. Bendiciones.